La Zona Cero. Cientos de monográficos alumbran la historia de La Rosa de los Vientos, de La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, un clásico de la radio, siempre con las inconfundibles voces y personalidades de dos auténticos sabios, de Carlos Canales y Jesús Callejo. Carlos, Jesús, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Es el primer monográfico sin Juan Antonio, aunque vamos a seguir recuperando muchos de los que habéis efectuado, tantos y tantos cientos de monográficos, tantos y tantos cientos de temas. Supongo que a lo largo de estos días han emergido muchos de esos asuntos que se han convertido en clásicos del misterio. Pues yo creo que sí, porque ya se coleccionaban como si fueran cromos. Muchos oyentes nos decían, oye, ¿tienes el monográfico X, ¿no?, de los muchos que hemos hecho, por ejemplo, el de los tulpas? Porque a aquel que le faltaba un monográfico es como si le faltaba el cromo para la colección, para terminarla. Cual yo creo que eso es lo más grato que le pueden decir a uno, ¿no?, de los monográficos, porque es señal de que han sido seguidos, de que han sido escuchados, que se han grabado con reiteración y que se intercambian unos a otros. Entonces, bueno, la forma de perdurar en el tiempo es precisamente que la gente recuerde este tipo de monográficos y bueno, y ahí seguiremos, ¿no? Seguiremos un poco en esta línea, siempre amparados por Juan Antonio, que ahí estará siempre también entre nosotros. Por supuesto. El que presentamos hoy, el monográfico que presentamos hoy, tiene además todos los ingredientes necesarios para que se convierta en uno de esos clásicos. Nos vamos a situar en el año 1902, un año en el que precisamente nacía la radio tal y como la entendemos en Pensilvania. Se efectuó ese 1902 la primera demostración pública. Qué mejor homenaje que esa celebración para Juan Antonio. En España, además, en ese mismo año se matriculaba el primer coche. En Estados Unidos comenzaba a utilizarse de forma habitual. Alfonso XIII celebraba su mayoría de edad, comenzaba a reinar. Sin embargo, mientras ocurría todo esto en el resto del mundo, el 8 de mayo se consumaba una gran tragedia en la isla Martinica, en el lugar al que Colón había llegado justamente 400 años atrás. El Mont Pelé entró en erupción. Murieron entre 30 a 35.000 personas. Hay diversas fuentes, todas las que vivían allí, o casi todas las que vivían allí. En ese punto comienza nuestro relato, una erupción volcánica monstruosa y terrible que ha quedado ya en los anales de la historia como la más importante, la más perjudicial y dañina de todo el siglo XX. Así ha estado reconocida por muchísima gente, ¿no?, como el peor desastre volcánico del siglo XX, porque hay que especificar volcánico porque después ha habido terremotos mucho más devastadores. Y lo que tiene de dramático todo esto, aparte, ¿no?, de esas 30.000 víctimas que al final parece que son las que había en este pequeño puerto de Saint-Pierre, que estaba al lado del volcán Pelé, el Monte Pelado, que fue el que ocasionó esta catástrofe, esta devastación. Lo que tiene de especial el que lo traigamos a la zona cero como misterio, porque en sí muchos oyentes podrán decir, bueno, vale, murieron 30.000 personas, pero ¿qué ocurre? Es que fue una erupción especialmente dramática y presentida, porque hubo personas, videntes, algunos muy reconocidos, que ya intuyeron, tuvieron la precognición de que algo iba a ocurrir días o meses después. Y ahora contaremos un poco con más detalle. Y lo que también es curioso es que solo hay 3 personas que sobreviven, de las cuales 2 mueren al poco tiempo y una con unas cualidades muy singulares, ¿no?, un preso precisamente, es el único que sobrevive, es el que puede contar el relato, el que nos puede decir todo lo que ocurrió en los momentos previos a esa gran catástrofe, a esa gran tragedia que fue la erupción del Monte Pelado. Sí, quería comentar una cosa que es importante. Mont Pelé, es decir, por las características que tenía, no era un lugar en principio que presumiblemente fuera el destinatario de una gigantesca erupción volcánica, por lo menos con las dimensiones de lo que ocurrió. Es verdad que por líneas generales cada siglo tiene su desastre volcánico especializado. Casi por el mayor fue probablemente Krakatoa, que fue unos años antes de Mont Pelé, en 1883, aunque se trataba de un volcán y de unas características de tipo de erupción completamente diferentes. Es verdad que Krakatoa fue más destructivo, pero sin embargo toda la destrucción de Mont Pelé se concentró en la misma zona, por eso hay tantísimo número de muertos. 30.000 muertos por una isla como Martinica es una barbaridad, o sea, lo dejó prácticamente despoblado, sí, ¿no? Es decir, murió muchísima gente. Pero efectivamente Jesús ha citado a una persona, a Luz Auguste Sífaris o Silvaris, porque hay alguna duda sobre... No, es que cambia de nombre, es que luego contaremos, pero cuando se salva, cuando se encuentra trabajo
trabajo, lo íbamos en contratrabajo. Que ese es el nombre del superviviente. Sí, era un preso. Son tres los supervivientes, como ha dicho Jesús muy bien. Bueno, eso si no contamos a algunos de los que estaban en los barcos del puerto que consiguieron librarse de la explosión, pero que fueron de hecho la base de los testigos de todo lo que ocurrió. Porque, como luego podremos contar, Luis Augusto Cífaris no vio nada, que es lo interesante del asunto, porque estaba en la cárcel. Y entonces luego diremos que aparte de la cárcel, estaba en la cárcel y en un sótano, y se libró precisamente por estar en un sótano bajo tierra, donde solo había una pequeña ventanuco, una pequeña reja, que impidió que muriera, como murió prácticamente la totalidad de los muertos del volcán Mont Pelé, que murieron por asfixia, por la ceniza. Ceniza, el polvo y el humo, no murieron por lava, como por ejemplo ocurrió en parte a los que se acercaron, no a los que estaban en Pompeya, pero sí a los que estaban en las zonas más altas del Vesubio. Entonces, en este caso, todos los que murieron por la masa gigantesca del volumen de la explosión, pues bueno, pues él fue el único superviviente que duró más de apenas unas semanas, que los otros supervivientes murieron enseguida, y el único que estaba en tierra, no en el mar, cuando ocurrió el hecho de los que vivieron, y sobre todo como fue el único que quedó, fue la única persona que podía contar qué es lo que de verdad había ocurrido allí. Porque el tema de la precognición de lo que ocurrió allí, que ahora hablaremos, sí que es extraño y curioso, pero además era un fenómeno bastante extendido de otro tipo de catástrofes no tan graves como esta que ha ocurrido en la misma zona del Caribe. O sea, es una especie como de fenómeno natural, que como si el lugar la atrajera. Es algo realmente curioso. El suceso, como decimos, está jalonado de un montón de hechos curiosos y llamativos, de esas premoniciones, pero ya el propio hecho de que de 30.000 personas solamente 3, es decir, una de cada 10.000 sobrevivan, hace especiales a esas personas. Y de hecho, este superviviente tan especial evidentemente quedó marcado de por vida con lo que había ocurrido y ya no volvió a ser el mismo, e incluso formó parte de ese circo Barnum del que también casualmente habéis hablado en alguno de estos monográficos. Un monográfico a Barnum. Bueno, la verdad que Barnum recogía todo lo insólito, a toda rareza que viera, pues le contrataba para su circo. Le puso un buen mote. Y en este caso, sí, además le puso un nombre, como hacía el único superviviente del día del juicio final. O sea, que fíjate, para que se vendiera más. No, el hombre estaba muy agradecido. Cífaris, Luis Augusto Cífaris, que es como se llamaba antes de que ocurriera pues esta explosión tremenda, ¿no?, del Monte Pelé, del Monte Pelado, que por cierto hay una sintonía de Mussorgsky que se llama así precisamente, el Monte Pelado, preciosa, basada un poco pues en esta circunstancia. Bueno, pues sí, es curioso porque justo cuando él sobrevive, yo creo que antes un poco, si te parece, Bruno, antes de entrar en las peculiaridades de este curioso negro, que por cierto fue el negro más famoso que formó parte de un espectáculo después de la segregación, con lo cual ya es bastante llamativo, ¿no?, porque se hizo muy célebre cuando en una época donde el ser negro pues tenías todas las papeletas para pasar desapercibido o para haber muerto, y sin embargo es lo que llamó la atención. Es como el primer hombre de color de raza negra, sí, famoso dentro del mundo del espectáculo. Exacto. A nivel mundial. Pero es curioso además una tragedia, pero bueno. ¿Cómo le anunciaba el circo Barnum? Porque el circo Barnum and Bailey, ya cuando se había fusionado con su socio, le citaba como el que se consideraba a sí mismo el mayor show de la Tierra. Decía específicamente que era el único hombre que había silenciado la ciudad de la muerte. Entonces, la verdad es que era una manera como bastante llamativa. Y además Barnum, como era muy exagerado, pues en lugar de decir que sobrevivió a esos 30.000 muertos, añadía unos 10.000 más. Entonces decía que eran 40.000 muertos. Que por cierto, ha tenido está bastante extendido, por ejemplo en internet, la cifra de 40.000. Fuera de lo que es el ámbito técnico, de los que conocen o está extendido, pero es por Barnum. Sí, efectivamente. Es que el éxito de este hombre es notable. Pero fueron 30.000. Sí, fueron 30.000, que ya es bastante. El más importante de todos. Claro, efectivamente. Pero es que además fueron 30.000. Si nos ponemos un poco en ambiente, ¿no?, pues es un poco difícil, ¿no?, saber qué es lo que pudo ocurrir. Pero es que esas 30.000 personas, su vida fue segada en cuestión de segundos. Porque el volcán Pelé genera un tipo de explosión distinta a otros. De hecho, hay toda una nomenclatura dentro de los volcanes, que es el volcán peleano, que es este, ¿no?, en concreto, que son gases de aire muy caliente que muere la gente de forma automática al inhalar ese oxígeno, esa atmósfera
tan caliente que mueres, o sea, directamente los pulmones se derriten. Es la suerte que tuvo esta persona, que al estar encerrada en esta prisión, y precisamente porque la ventana daba en el lado contrario donde estaba el volcán, bueno, pues sufrió quemaduras, que por cierto las exhibía orgulloso en el circo Barnum, y él contaba un poco todas sus peripecias, pero se salvó de chiripa por eso. Y ojo, y le rescatan a los 4 días, porque las otras 2 personas que encuentran mueren a los pocos días, incluso una niña y un zapatero. Y un zapatero, ¿no? Sí, pero el zapatero prácticamente... Sí, León con Perle André, que murió enseguida. Pasa desapercibido y no le dan mayor importancia, se entiende, porque bueno, prácticamente le encontraron agonizante, pero sí dan importancia a esta persona, a Cíparis, porque se le encontró sano y salvo, con sus quemaduras, pero totalmente consciente de todo lo que había ocurrido, y por eso sabemos que fue esa explosión que generó. Fíjate que además él decía que no vio ningún tipo de luz, tampoco era difícil que la viera, ¿no?, donde estaba, y que tampoco notó ninguna explosión. Sencillamente fue una oleada de calor que le llegó, que fue protegido por el lugar donde estaba, en esa estancia subterránea, y porque su pequeño ventanuco daba al lado contrario, porque si llega a dar al volcán, directamente hubiera quedado fulminado ahí y desintegrado, como le pasó a la mayoría de la gente por el excesivo calor que se generó en la atmósfera. Pero todo este asunto se complica, se vuelve mágico y enigmático cuando descubrimos que la catástrofe, como tantas otras a lo largo de la historia, todo hay que decirlo, pero esta en concreto fue anunciada con relativa precisión. Sí, además fue anunciada por 2 vías, que es importante. Una es por los animales. Fijaros que siempre que hay una catástrofe de estas características, sea una erupción volcánica, sea un terremoto... Por cierto, una observación. Hay un paralelismo increíble en el tema animal entre lo que pasó en Montpellier y lo que pasó en la ola gigantesca, el tsunami de Asia, del Índico. Esto es interesante, luego haré unos comentarios sobre ello, porque es muy curioso, porque demuestra hasta qué punto los seres humanos no somos ya capaces de ver cosas que probablemente, o sentir cosas que probablemente hace miles de años sí éramos capaces de notar, y esa capacidad la hemos perdido por nuestra civilización. Fíjate, desde el punto de vista de la evidencia, de la precognición, hubo varios casos de personas bastante anónimas, pero hubo uno bastante conocido, que era un ingeniero informático británico llamado Dunne, John William Dunne. Este hombre ya había tenido, bueno, sobre todo su modus operandi era tener sueños a través de los cuales él veía, casi siempre desgracias, veía catástrofes que iban a ocurrir en fecha próxima. No sabía exactamente qué día, pero sí era capaz de predecirlo con semanas o meses de antelación. En este caso concreto, bueno, de hecho, recogió todas sus experiencias en un libro que publicó en el año 1927 que se llama Experimento con el tiempo, donde va relatando aquellos casos más espectaculares, entre ellos, por ejemplo, el del escocés volador, que era un tren correo que se precipitó al vacío en 1914 y que él lo vio, ¿no? Bueno, pues en 1902, él, antes de que ocurriera la catástrofe del volcán Pelé, un par de meses antes, tuvo un sueño, ese clásico sueño que él tenía de precognición, donde veía los titulares en los periódicos locales, en los periódicos británicos, donde veía con un titular grande que una gran explosión volcánica iba a arrasar una isla del Caribe, en este caso porque la Martinica está en el Caribe, que es la porción de Francia. Occidentales, decía exactamente el sueño. Sí. Entonces, bueno, como no especificaba nada más, porque es lo malo que tiene este tipo de sueños, donde si te adelantas un poco en el tiempo, es como si zanjaras esa puerta dimensional, ese espacio-tiempo de una forma brusca, entrando en esa grieta, pero por otra parte faltan los datos concretos para saber en qué sitio exacto iba a ocurrir y qué es exactamente lo que iba a suceder. Cuando sucede es cuando se dan cuenta de que realmente John William Dunne tuvo una vez más razón y otras cosas que le iban a ocurrir en el futuro, pero que incluso daría para otro monográfico. Eso sería uno de los datos, es decir, aquellos videntes que llegaron a saber que algo extraño, algo dramático iba a ocurrir a una parte de la población. La otra fueron todos los presagios que tuvieron como protagonistas a los animales. Pero ni con esas se fue la población, y para mí este es uno de los datos más enigmáticos. Interesante. Tú has citado antes que el drama sucedió en apenas 20 y tantos segundos. Fue en menos de un minuto, no quedó nada. Bueno, pues afectó a más de una veintena de barcos que se encontraban en el puerto.
Así como la gente que estaba en la ciudad, pues bueno, por el bullicio, una ciudad caribeña, quien conozca la ciudad del Caribe sabe que hay ruido, hay gente, se mueve, son ciudades ruidosas, y en la Martinica además, que es una isla pequeña y montañosa, curiosamente, es decir, bueno, pues uno se puede imaginar la mañana de ese día, la hora se conoce bastante bien, gracias a los datos que dio el propio Silvaris cuando hablaba del desayuno y del momento en el que él notó que algo había ocurrido muy raro, cuando se le fue la luz y empezó a darse cuenta que algo había pasado muy grave. Bueno, pues los barcos que se encontraban fuera tuvieron una visión muchísimo mejor, no tanto de la explosión, porque eso les afectó exactamente igual, que quedaron hechos picadillo, pero bueno, ellos de polvo y de humo y de ceniza, pero sin embargo fueron los que tenían que haberse dado cuenta de que los pájaros se estaban yendo. Desde que había un movimiento extrañísimo de los animales que estaba incluso afectando a todo lo que había alrededor del puerto, pero de una manera bastante caótica. Y sin embargo no percibieron nada. Nadie notó nada de extraño, a pesar de que era una cosa bastante de los evidente. Pájaros, fijaros, los perros, hay gatos, una todo. invasión de hormigas diminutas. Pero todo, en el puerto se notó muchísimo. 100 pies que empezaron a bajar, tierra, sí, pero despavoridos del volcán. Serpientes venenosas que iban matando a todo aquel que encontraban en su camino. Víboras de 2 metros de longitud, que también, o sea, todas estaban saliendo, eran pues, de sus guaridas, que estaban asentadas en el Monte Pelé, que sabían que algo iba a ocurrir y entonces invaden Saint-Pierre, la población que sufre toda esta catástrofe, y ni con esa se van, pero no se van por una circunstancia muy curiosa, que yo creo que es interesante conocerla, porque el gobernador de la isla quita hierro al asunto porque el 11 de mayo eran las elecciones, era del Partido Conservador, y él quería apuntarse un tanto diciendo aquí no pasa nada, esto está controlado, ha habido otras elecciones. Suena la película Tiburón, ¿a que sí? No ha ocurrido nada. Entonces el propio gobernador, el insensato de él, coge a toda su familia de la capital de la Martinica y se la lleva hasta Saint-Pierre para demostrar que no va a pasar nada. Efectivamente, él y toda la familia murió junto con los 30.000 personas. Pero por una cuestión electoralista, él intenta apaciguar a toda la población porque lo normal es que se marcharan, pusieran los pies en polvorosa sabiendo los síntomas tan preocupantes que había, y no solo por los gases que ya iban exhalando, ¿no? del cráter del volcán avisa relativamente. Avisa, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de volcán es muy curioso porque precisamente por esa formación lo que hace es que se crean primero como una especie de picos de lava que van surgiendo, o sea, no se van desparramando, no van fluyendo, sino que crean como una especie de chimeneas, luego esas chimeneas explotan y de ahí salen esos gases piroclásticos que son los que arrasan a cualquier ser vivo que lo respire. Y efectivamente, toda la población que había allí, pero vamos, seres humanos y animales, todos murieron. Bueno, los animales sabían que algo iba a ocurrir y aún así, por una especie de estupidez congénita de este gobernador, en fin, y de los periódicos locales que intentaron crear calma donde no la había, por eso murieron más gente, porque ni siquiera los barcos salieron, porque una forma de dar ejemplo era que los barcos que estaban en el puerto de Saint-Pierre, no querían salir, salvo uno que dijo, yo me marcho de aquí, a pesar de que perdía mucho dinero porque la carga todavía no lo había cobrado. Esos fueron los pocos que se salvaron. Todos los demás se inmolaron de una forma totalmente estúpida porque seguro, si no es por este tipo de, ya te digo, de propaganda electoralista, menos de la mitad se hubieran salvado, o más de la mitad se hubieran salvado en este caso. Y no solo no hicieron caso a esos avisos de la naturaleza, a esos avisos de los animales, sino que tampoco hicieron caso a esas premoniciones, no se quisieron escuchar esos anticipos del hecho, pero vosotros que durante tantos años en La Rosa de los Vientos, todos los comienzos de año, exponéis esas profecías que no se van a cumplir y que de hecho, afortunadamente en la mayor parte de los casos no se cumplen nunca, pero que tenéis experiencia en revisar mucha información sobre anticipos psíquicos de este tipo de catástrofe, ¿qué categoría, qué fiabilidad le dais a estas premoniciones en concreto sobre este caso? En el libro es que le voy a recomendar porque es una pasada el libro. El libro de Dunn escribió un libro. Dunn era ingeniero aeronáutico en realidad. Bueno, es que antes que has dicho informático. No había informática todavía. Sí. Antes de que alguien seguro. Bueno, ingeniero aeronáutico porque construyó uno de los primeros modelos de aviones. Tampoco había muchos aeronáuticos en No, de hecho, cuando él nació en 1866. Claro. Él no nació como ingeniero aeronáutico porque no había aviones. No, ni aviones tampoco cuando él nació. Ni siquiera cuando los Wright no habían volado. Cuando Montpellier. Todavía no, es verdad. Vuelan al año siguiente. Pero el libro de Dunn murió en 1949, murió hace relativamente poco, o sea, hace mucho, pero hace relativamente poco. Escribió un libro que se llamaba Un experimento con el tiempo, donde él dedica una parte muy importante a su visión de Montpellier. Y yo me voy a centrar en esto para responder a la pregunta de Bruno.
Vamos a ver, lo que nosotros contamos cuando abrimos el año diciendo las profecías que no se van a cumplir este año son verdaderas chorradas. Es decir, lo de Dune es otra cosa. Es que no es una profecía. Claro, es que no era una profecía, exacto, era precognición. Él sabía que iba a ocurrir algo, tenía visiones del tiempo, es decir, bueno, él lo que sostiene en su libro básicamente, en un experimento con el tiempo, es que realmente él por alguna razón que nunca pudo saber, y murió sin conocerlo, sabía que algunas cosas iban a ocurrir, pero nunca fue capaz de conseguir reconocer a la perfección o con detalle qué era lo que iba a ocurrir y dónde. ¿Por qué? Porque la forma en la que se le presentaba el tipo de información que recibía a veces estaba tan alejado de su entorno que ni siquiera era perceptible o lógico el hacer una conexión con la realidad. Sin embargo, en este caso fue tan llamativo lo que vio, o sea, fue tan el desastre lo que pasó en Montpellier, que quedó marcado él para siempre. Y eso le convirtió en una persona luego con el tiempo relativamente famosa, porque había sido capaz con una precisión absoluta y realmente te deja anonadado de localizar y de saber que un drama terrible iba a ocurrir, pero no pudo hacer nada por no saber cómo ubicar o ver lo que él había visto. Tenía una teoría que expone en ese libro. Él decía que el pasado, el presente y el futuro son lo mismo, exacto, es simultáneo. Exacto, es decir, que no hay una secuencia cronológica. Lo que pasa es que a través de este tipo de retazos oníricos, porque él lo conseguía a través del sueño, tú podías acceder como a secuencias de esa totalidad. Lo único es que no podía precisar ese momento, ese día, esa hora en la que iba a ocurrir la catástrofe. Sí podía acercarse temporalmente porque sabía que ese dato estaba ahí y que lo que era peor no lo podía modificar. Claro. Es como si estuviéramos predestinados. Lo único que podía hacer era avisar. El libro de Dune es ocasionalista, parece islámico. Es avisar para que la catástrofe fuera menor o por lo menos que hubiera menos víctimas mortales. Pero él decía que era como inevitable. ¿Por qué? Porque ya estaba todo contenido ahí. Sí, todo está escrito. O sea, realmente... pero no, más que en un futuro has dicho muy bien. Es como si el pasado, el presente y el futuro fueran lo mismo. Y que en realidad tú puedes tener visiones parciales de una parte entera, o de la totalidad, bueno, de la totalidad es imposible, de una parte concreta del espacio y del tiempo, pero que como dice Jesús no sirve para nada. No sirve para nada porque nunca consigues hacer nada con ello. Salvo a pequeñas escalas el controlar una parte de la información. La verdad es que esto se aleja completamente de las profecías de las que nosotros hablamos a principio de año, donde se basa básicamente en gente que dice... No, y además era otra característica que lo aleja muchísimo, ¿no? Y un poco sería como conclusión. Normalmente cuando hay catástrofes de este tipo, ¿no? Ocurrió en Alepo en 1822, en Montpellier en 1902, que estamos hablando, San Francisco en 1906, por ejemplo, en Messina en 1908, los videntes tienen como más facilidad para detectar este tipo de situaciones tan dramáticas porque hay muchos miles de muertos. Entonces es como si pudieran acceder con mayor facilidad a este tipo de circunstancias que no son profecías, sino que es adelantarse un poco al espacio y al tiempo. La profecía es distinta. La profecía ya abarca a un sector más general, incluso a toda la humanidad. En estos casos siempre son cosas muy concretas y siempre con un mismo denominador común. Además la común. Profecía tiene siempre una intencionalidad de algún tipo. La profecía busca el denominador común, por desgracia, siempre es una catástrofe de tal calibre que antes de que se produzca ese residuo energético ya es percibido no solo por los animales, sino por aquellas personas que tienen esta capacidad de evidencia. Es interesante porque eso está totalmente relacionado con lo que trajo Bruno a la tertulia hace unos meses, cuando se descubrió que el sistema de medición aleatorio de 0-1 de la Universidad de Stanford estaba cambiando. Bueno, es como si incluso los ordenadores fueran capaces de sentir. Claro, el proyecto de conciencia global. Bueno, la verdad es que el libro de Dune, pues bueno, con su historia sobre el tiempo, sin él saberlo, pero no un físico ni pretendía serlo, pues simplemente hizo una anticipación estupenda de hasta qué punto nos pueden condicionar de alguna manera las precondiciones y si eso puede alterar de alguna forma el futuro o si no nos sirve de nada porque nunca tenemos la suficiente información como para poder cambiarlo. Y afortunadamente hay casos sorprendentes de este tipo de premoniciones que podemos contar. La mayor parte, como tantas y tantas veces nos han contado Carlos y Jesús, no hay que dar credibilidad a este tipo de anuncios, pero hay circunstancias, en este caso esa catástrofe del año 1902 en la isla Martinica, sí fue perfectamente anunciada. Carlos Canales, Jesús Callejo, muchas gracias. De nada, Bruno. Muy bien.